Austin Turner, un exitoso director ejecutivo en el corazón de Nueva York, lo tenía todo: poder, riqueza y una vida perfecta. Pero cuando un acuerdo comercial aparentemente perfecto se convierte en una red de mentiras, Austin se encuentra cuestionándolo todo. Su esposa Charlotte, presionándolo constantemente para que firme el contrato, parecía más interesada en las recompensas que en los riesgos. Su fiel socio David Matthews podría estar detrás del plan para destruirlo. Justo cuando creía estar solo en esta lucha, una misteriosa joven llamada Emily Lawson, hija de su personal de limpieza, señala un detalle crucial que él pasó por alto. Un detalle que podría desentrañarlo todo. ¿Quién es ella realmente y por qué? ¿Sabía lo que estaba sucediendo? La verdad es más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Sobrevivirá Austin a la traición definitiva o le costará todo? Austin Turner entró en su elegante oficina en Manhattan, la ciudad que nunca dormía, zumbando fuera de su ventana a los 35 años. Había construido su imperio desde cero, un imperio que exigía perfección, precisión, y controlar la confianza de Austin era su mayor activo, pero también rozaba la arrogancia. No confiaba en nadie y creía en su juicio por encima de todo. Como director ejecutivo de una corporación multimillonaria, Austin estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles cada día, lo que era un maratón de reuniones, largas llamadas y negociaciones. Pero hoy había un acuerdo en particular que lo había estado atormentando: un contrato con David Matthews, un socio potencial cuya reputación estaba llena de dudas. Matthews le ofrecía un trato lucrativo que podría cambiar el rumbo de la empresa de Austin. Pero algo en él no le cuadraba. Los papeles en su escritorio estaban dispersos como un rompecabezas que no encajaba del todo en cada página. Parecía demasiado perfecto, demasiado fácil. Su instinto le decía que si algo era demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Austin había aprendido a las malas que en los negocios no había margen de error. Cada movimiento debía calcularse. Los números parecían prometedores, pero aún no estaba listo para lanzarse. No sin más. Responde. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. Era de Charlotte, su esposa. Austin, ¿cuánto tiempo vas a hacerme esperar? Estamos a punto de perder este trato. Si no lo firmas hoy, esta es nuestra oportunidad de vivir la vida que hemos soñado. Austin apretó la mandíbula. Charlotte era implacable, siempre insistía por más, y este contrato no era diferente para ella. No se trataba solo de la empresa, se trataba del estilo de vida, la riqueza, el lujo. Austin podía sentir la presión aumentando a medida que sus palabras resonaban en su mente. Ella lo había estado presionando sobre este trato durante semanas. Charlotte no estaba interesada en los detalles del negocio. Solo quería las recompensas, el dinero, el estatus, las vacaciones interminables. Llevaban 7 años casados, aunque su conexión alguna vez se había basado en el amor. Ahora parecía que lo único que los unía era la ambición. Su ambición. Dejó el teléfono. Sus dedos se quedaron en el escritorio. El peso de la decisión. La tensión aumentaba. Las expectativas de Charlotte siempre habían sido altas, pero últimamente se sentían sofocantes. Ya no era solo su esposa, era su compañera en una carrera por la riqueza y el reconocimiento. Una carrera que no estaba seguro de estar listo para emprender cuando Austin llegó a casa esa noche. Las luces de la ciudad se habían difuminado en una suave neblina contra el cielo nocturno. Entró en su ático, un lugar que debería haber parecido un santuario, pero últimamente se sentía más como una jaula fría y silenciosa. Charlotte estaba en la cocina preparando la cena con gracia. El tenue aroma a romero y ajo llenaba el aire como siempre. Los saludó con una sonrisa, pero esta noche se sentía diferente. Había algo en sus ojos, un tono casi imperceptible en su voz mientras le ponía una copa de vino tinto delante. ¿Qué tal tu día, Austin?, preguntó con una voz demasiado dulce, demasiado ensayada. Austin exhaló bruscamente. Las largas horas, las reuniones interminables y ahora la presión de Charlotte para cerrar el trato con Matthews. Estaba bien. Se quitó la chaqueta y se frotó las sienes mientras la fatiga se instalaba en su mente, llena de pensamientos sobre el contrato, los números y la creciente inquietud. Charlotte no había notado su expresión distante. Nunca lo hizo. He hecho tus apuestas favoritas. Pensé que podríamos celebrar esta noche. Su voz tenía un toque de esperanza, una súplica que él había llegado a reconocer.
Una súplica para que dejara atrás el estrés y complaciera su deseo de perfección. Pero Austin no estaba listo para ceder. Todavía no. La miró, observando cómo ponía la mesa, la elegancia en cada movimiento. Pero eso solo profundizó su descontento. Charlotte siempre había sido así, centrada en las apariencias, en lo que podrían tener algo que les correspondía. Pero Austin ya no estaba seguro de si quería lo mismo. Sentado a la mesa, sus dedos, distraídos, recorrieron el borde de su copa de vino. No sabía cómo quitarse la sensación de que le faltaba algo crucial. ¿Ya firmaste el contrato?, preguntó Charlotte con un tono ligero, pero con una intensidad que hizo que el corazón de Austin se acelerara. Había estado esperando este momento, con la esperanza de que esta noche él finalmente cediera. Austin dudó, dejando su copa. Estaba cansado del tira y afloja, cansado de ser siempre el que tenía que tomar las decisiones difíciles. Todavía no lo firmo, Charlotte, necesito más tiempo. Su sonrisa vaciló solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para enviar una ola de tensión por la habitación. Repitió con voz cortante, Austin. Llevamos semanas hablando de esto. Es una oportunidad única en la vida. ¿Y aún dudas? Sus palabras fueron hirientes, pero Austin no iba a ceder. Lo sé, pero necesito asegurarme de que hay demasiadas incógnitas. La miró y la miró de verdad. Su cabello perfecto, su maquillaje impecable, su vestido impresionante. Pero debajo de todo, había una mujer que quería más, que no tenía miedo de presionarlo hasta que se quebró. La amaba, sí, pero esta noche empezaba a preguntarse si siquiera sabía quién era. La conversación terminó como siempre. Charlotte con su insistencia y Austin con sus dudas. Apartó su plato. De repente, ya no tenía hambre. El peso de la decisión lo consumía. El contrato. Matthews. Charlotte. Todo parecía estar convirtiéndose en algo. No pudo controlarse. Austin se levantó, disculpándose. Estaba a punto de retirarse a su oficina cuando Charlotte lo llamó. No olvides llamar a Matthews. Ya había recuperado su perfecta elegancia. Necesitamos este trato. Austin asintió, pero el nudo en el estómago se acentuó. Algo sobre Matthews sobre el trato se sentía raro, pero podría ser que solo lo estuviera pensando demasiado. ¿Podría estar cometiendo un error al dudarlo todo? Mientras Austin caminaba hacia su oficina, el peso de la situación se cernía sobre él como una nube oscura. Su teléfono vibró de nuevo. Matthews. Se acercaba el momento de la verdad. Austin Turner estaba sentado en su escritorio. El peso del mundo le oprimía los hombros. La oficina estaba tenuemente iluminada. Solo el suave resplandor de la lámpara iluminaba las pilas de papeleo frente a él. Su mente corría mientras revisaba las páginas de contrato con David Matthews. El mismo contrato que se le había presentado como una oportunidad de oro. Pero esta noche algo se sentía diferente. Los números ya no parecían prometedores y el término parecía incorrecto. Los dedos de Austin temblaban ligeramente al tomar el contrato. Había visto estas cláusulas antes, pero esta noche parecían una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. Había una discrepancia en uno de los términos. Un pequeño detalle que parecía insignificante al principio, pero cuanto más lo miraba, más le molestaba. Era una pequeña firma al final de una de las páginas. La letra no coincidía con la suya y la fecha parecía incorrecta. Demasiado apresurada, demasiado perfecta. Hojeó las páginas más rápido, buscando cualquier otra señal de manipulación. Y entonces encontró otra firma, una que no le pertenecía. Se le heló la sangre. El contrato era falso. Alguien había falsificado su firma y todo el asunto era una trampa. Sus pensamientos corrían como un rayo. ¿Cómo se le había escapado esto? ¿Cómo había podido David Matthews, alguien en quien confiaba, haberlo logrado? ¿O era algo más grande? ¿Alguien más estaba involucrado? Justo entonces, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista sorprendido cuando Emily Lawson, la joven hija de su personal de limpieza, entró. Parecía nerviosa pero decidida, sosteniendo algo en sus manos. Señor Turner, creo que encontré algo que quizás quiera ver, dijo con voz tranquila pero firme. Austin le hizo un gesto para que entrara. Todavía intentaba entender las firmas de contrato mientras se acercaba. Emily le entregó un pequeño fajo de papeles. Su corazón dio un vuelco cuando vio lo que eran. Documentos que no había visto antes, documentos de su oficina que estaban escondidos en el fondo de un cajón. Mi mamá, Victoria, comenzó Emily.
Encontró algo extraño cuando estaba limpiando su oficina la semana pasada. Al principio no quiso decir nada, pero luego vio los papeles con las firmas incorrectas. La mirada de Austin se agudizó al leer los documentos. Sus sospechas se confirmaron. Victoria había notado las discrepancias antes, pero se había mantenido callado por temor a las implicaciones. Ella sabía que algo andaba mal, pero no se había atrevido a mencionarlo. Emily continuó explicando que su madre había sido cuidadosa, recopilando pruebas discretamente, sin llamar la atención. Parecía que Victoria había estado tratando de protegerlo de algo que no había comprendido completamente. Se comprendió a sí misma. Mi mamá tiene miedo, señor Turner. Cree que alguien intenta tenderle una trampa, dijo Emily con los ojos muy abiertos y preocupados. Austin se recostó en su silla. Le daba vueltas a la cabeza si Victoria sabía del engaño antes que él. Eso significaba que alguien más tenía que estar detrás. Alguien con acceso a su oficina. Alguien que conociera la estructura de su negocio. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Charlotte, su esposa, llevaba semanas actuando de forma extraña, pero ¿podría estar involucrada en esta trama? ¿Era David Matthews el cerebro o alguien mucho más cercano? Decidido a llegar al fondo del asunto, Austin decidió tomar cartas en el asunto. No podía confiar en nadie ahora mismo, ni siquiera en Charlotte. Necesitaba investigar por su cuenta para descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Empezó revisando todos los documentos relacionados con Matthews y el trato. Cuanto más investigaba a Austin, más evidente se hacía que Matthews no era el único que jugaba. Múltiples señales de alerta, descuidos deliberados, cláusulas ocultas y lenguaje vago diseñado para engañar a Matthews. Era solo un peón en un plan mucho mayor. Los instintos de Austin le decían que Charlotte estaba involucrada de alguna manera. Su insistencia en firmar el contrato, su presión para que simplemente confiara en ella, su repentina reticencia a discutir los detalles, todo apuntaba a algo más profundo. ¿Pero qué? Una tarde, Austin se dirigía a su coche cuando algo lo detuvo en seco. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de un café, vio algo que le encogió el corazón. Charlotte con David Matthews. Estaban sentados demasiado cerca. Charlotte se inclinó y le susurró algo a Matthews. Su mano descansaba sobre su brazo. Matthews se reía. Su rostro se iluminó de una manera que Austin nunca antes había visto. Fue un momento tranquilo, pero la intensidad fue inconfundible. Austin paralizó su mente mientras buscaba una explicación. Siempre lo había sabido. Charlotte tenía gusto por el lujo, por las cosas buenas de la vida, pero esto era algo más que nunca había imaginado. Ella lo traicionaría así. Su pulso se aceleró mientras permanecía inmóvil, incapaz de apartar la vista de la escena. Su pecho se encogió. Una sensación de traición lo agarraba. Su esposa, la mujer con la que había construido su vida, estaba sentada allí compartiendo momentos íntimos con el mismo hombre al que intentaba exponer. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó para ver un mensaje de Charlotte. Tenemos que hablar. Era como si supiera que tenía que saber que Austin había visto algo. Pero ¿cómo lo había estado observando o cómo? David se lo advirtió. Las manos de Austin temblaban mientras escribía una respuesta rápida. ¿Dónde estás? La respuesta llegó casi al instante. Te espero en casa. Por favor, Austin, vuelve. Se quedó allí parado, mirando el mensaje, con la mente confusa. ¿Debería confrontarla ahora? ¿Debería fingir que no había pasado nada y darle la oportunidad de explicarse? ¿O era? Austin llegó a casa demasiado tarde. Esa noche, su mente estaba acelerada. Charlotte ya estaba en la sala, paseándose ansiosa en cuanto lo vio. Se apresuró a hablar. Su rostro estaba contraído por la preocupación. Austin, te juro que no es lo que piensas, empezó con voz temblorosa. Podía percibir la culpa en su voz, aunque intentara disimularla. Entonces, ¿qué pasa, Charlotte? Preguntó Austin con voz fría. ¿Por qué estabas con Matthews? ¿Qué me ocultas? Charlotte bajó la mirada. Se desplomó y respiró hondo, como si se robara algo. Cuando finalmente habló, sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento y miedo. David me presionó. Dijo que si no lo ayudaba a firmar el contrato, destruiría todo, nuestros negocios, nuestras vidas. Era la única forma en que podía protegernos. Austin, no quería hacerlo, pero pensé que era la única forma. El corazón de Austin se hizo añicos. La mujer en la que había confiado más que en nadie en el mundo lo había traicionado.
El mundo que había construido se derrumbaba a su alrededor, y todo era por su avaricia. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que las acciones de Charlotte fueron impulsadas por el miedo o fue pura avaricia? ¿Habrían hecho lo mismo en su lugar o habrían adoptado un enfoque diferente? Austin Turner estaba de pie en medio de su oficina. Su mente era un torbellino de caos y determinación. El mundo que había construido cuidadosamente, el imperio empresarial que había sido su orgullo y alegría, se había derrumbado ante sus ojos. La mujer en la que más confiaba. Charlotte lo había traicionado, pero ahora no había vuelta atrás. Había descubierto la verdad, oscura, peligrosa y devastadora. Con la ayuda de Victoria Lawson, la abogada que lo había estado ayudando discretamente a reunir pruebas, Austin había comenzado a reconstruir las piezas de un rompecabezas más grande y siniestro. Victoria había hecho lo que nadie más podía. Ella había accedido a los archivos que Austin necesitaba para conectar los puntos entre David Matthews, Charlotte y la red criminal en la que todos estaban enredados mientras Victoria meticulosamente examinó la evidencia y descubrió el descubrimiento más impactante de todos. David Matthews no era solo un hombre de negocios, sino el cerebro detrás de una enorme organización criminal, con profundos vínculos con Albert Sinclair, un conocido jefe criminal que había evadido la ley durante años. Austin sintió un nudo en el estómago al comprender la verdad. Matthews no solo intentaba robarle, sino que usaba negocio de Austin como fachada para blanquear dinero, realizar transacciones ilegales y una gran cantidad de otras actividades delictivas. Charlotte parecía estar demasiado enredada en la red de engaños y codicia como para echarse atrás. Austin nunca imaginó que la mujer que amaba caería tan profundamente en un mundo de corrupción, pero ahora era el momento de actuar. Austin, con Victoria a su lado, comenzó a prepararse para la batalla legal de su vida. Reunieron todas las pruebas que pudieron encontrar: contratos, correos electrónicos, registros financieros, y construyeron un caso sólido contra David Matthews en Charlotte, pero sabían que el camino a seguir sería traicionero. La red criminal a la que se enfrentaban no iba a permitirles revelar la verdad sin luchar. A medida que el caso se desarrollaba, las amenazas comenzaron a llegar. Austin encontró su teléfono lleno de mensajes crípticos y advertencias veladas. Victoria también recibió llamadas extrañas. Algunas respiraban con dificultad, otras llenas de voces susurrantes que le decían que se retirara. Pero ni Austin ni Victoria se inmutaron. Estaban decididos a llegar hasta el final, sin importar el costo. La fecha del juicio finalmente llegó. La sala del tribunal vibraba de tensión cuando Austin y Victoria entraron, sabiendo que esta era su oportunidad de contraatacar. David Matthews, sentado frente a ellos con un traje elegante, parecía tan seguro como siempre, pero sus ojos delataban un destello de miedo. Había subestimado a Austin y ahora Austin estaba listo para hacérselo pagar. Charlotte también estaba allí, sentada al otro lado de la sala. Su rostro y su máscara ilegible. Había guardado silencio durante semanas. Y Austin no sabía qué esperar de ella ahora. ¿Testificaría en su contra? ¿Intentaría justificar sus acciones? El juicio fue un asunto brutal. Victoria lideró la acusación. Presentó pruebas que expusieron a Matthews y Charlotte como los estafadores que eran. Austin se sentó en la galería. Su corazón latía con fuerza con cada nueva revelación que destrozaba la ilusión de la vida que había construido. Matthews intentó negarlo todo, pero el peso de la evidencia era innegable. Los documentos, las firmas falsificadas, las cuentas bancarias ocultas. Todo apuntaba a él y a Charlotte. Ella estaba sentada allí, con la cabeza gacha, demasiado avergonzada para siquiera mirar a Austin a los ojos. Al llegar el final del juicio, Austin sintió que la irrevocabilidad del momento se cernía sobre él. El jurado deliberó durante horas, pero Austin sabía que el resultado era inevitable. Había luchado por la justicia y ahora era el momento de que la verdad prevaleciera. Cuando finalmente se leyó el veredicto en voz alta, Austin apenas podía creer lo que oía. David Matthews, Charlotte Turner y Albert Sinclair son declarados culpables de conspiración, fraude y lavado de dinero. El tribunal los condena a 10 años de prisión federal con efecto inmediato. Una oleada de alivio invadió a Austin, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de vacío. Había ganado. Sí, pero ¿qué le costó esa victoria? Su matrimonio, su confianza a las personas más cercanas y la paz que una vez conoció. Todo se esfumó en las semanas siguientes. Austin trabajó incansablemente para reconstruir su empresa desde cero.
El daño ya estaba hecho, pero con la guía de Victoria, comenzó a arreglar las cosas. Victoria, quien había demostrado ser su pilar durante toda la dura prueba, decidió continuar su carrera como abogada, usando su nueva reputación para ayudar a quienes habían sido perjudicados, tal como ella había ayudado a Austin. Austin, por otro lado, sabía que su camino estaba lejos de terminar. El mundo empresarial le había mostrado su lado oscuro, pero no iba a dejar que lo destrozara. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza, la lealtad y la importancia de la integridad. Sabía que su éxito ya no se lograría a costa de su alma. Una noche, mientras Austin estaba sentado en su oficina contemplando el horizonte de la ciudad, no pudo evitar sentir una sensación de cierre. Había luchado por lo correcto y había ganado. Pero al mirar la foto de su vida anterior, de Charlotte y él sonriendo frente a su mansión, sintió una punzada de tristeza. La persona que había sido se había ido y había surgido un nuevo Austin. Uno que nunca más permitiría que nadie se aprovechara de su bondad ni manipulara su éxito. Tomó el teléfono y marcó el número de Victoria. Ella contestó al primer timbre. Victoria, quería agradecerte de nuevo por todo lo que hiciste. No solo me ayudaste a ganar un caso, me ayudó a salvarme. Hubo una pausa al otro lado antes de que Victoria hablara. Suavemente, de nada, Austin. Pero recuerda que la verdadera victoria reside en cómo avanzas. Nunca dejes que el pasado te defina. Austin sonrió, sintiendo una gratitud que no había experimentado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba listo para enfrentar lo que viniera después. ¿Qué opinas del viaje de Austin? ¿Cómo habrías manejado la situación si estuvieras en su lugar? ¿Podrías perdonar a alguien como Charlotte o la traición sería demasiado difícil de superar? Si disfrutaste esta historia, comenta abajo y dinos desde dónde la ves. Y no olvides compartir este video con tus amigos.